Buenas tardes, compañeros y lectores que nos acompañan en esta defensa de tesis titulada Relación entre la identidad de género construida en la familia y la elección de la especialización técnica para optar al grado de maestra en política y evaluación educativa. Mi nombre es Andrea Alas y junto a Silvia Ramos presentaremos la defensa de esta tesis. Para iniciar, me gustaría presentarles el fenómeno de la investigación. El fenómeno fue ese hecho que nosotras observamos antes de iniciar con este proceso y lo que nosotras identificamos es que los estudiantes del área de educación media técnica estaban eligiendo especializaciones relacionadas con sus roles de género, es decir, los hombres elegían carreras altamente técnicas como electrónica, mecánica, mientras que las mujeres elegían carreras relacionadas al cuidado, a la atención como enfermería. Eso nos llevó a cuestionarnos por qué estaba sucediendo ese fenómeno y también empezamos a ver hacia atrás cuáles eran las causas de este fenómeno. Entonces identificamos a la familia como un factor clave, que tenían un rol muy importante en la formación de estos roles de género y fue así como delimitamos nuestras categorías de la investigación, que son tanto los roles de género, la identidad de género y las expectativas sociales de género que se aprenden en la familia, porque como investigadoras queríamos conocer qué estaba detrás de esa elección condicionada por los roles de género, qué estaba detrás. Y cabe mencionar que también hubo una motivación personal, tanto de Silvia como de mi persona. Ambas hemos trabajado con jóvenes, yo en el área de educación técnica, también el tema de género lo hemos trabajado las dos, entonces cabe destacar que también había una motivación personal por ambas. Entonces, ya teniendo nuestras categorías, esto nos lleva a cuestionarnos qué relación estaba existiendo entre estas dimensiones. Y eso nos lleva a las preguntas de investigación. Así fue como formulamos la pregunta principal, que es ¿qué relación existe entre la identidad individual de género y las expectativas sociales construidas en la familia con la elección de especialización de educación media técnica? La pregunta secundaria es cuáles son los roles de género aprendidos en la familia que definen la identidad individual de género. Y luego también queríamos conocer cuáles son las expectativas sociales de género de las familias y del estudiantado que influyen en la elección de especializaciones de educación media técnica. Cabe mencionar que el estudio, todas estas preguntas se aplicaron en dos institutos públicos, uno en San Salvador y otro en La Paz, a estudiantes hombres y estudiantes mujeres. Luego, al contar con las preguntas, esto nos llevó a plantearnos los objetivos de la investigación. El objetivo principal tiene una estrecha relación con las preguntas y con él buscamos explicar la relación entre la identidad individual de género y las expectativas sociales construidas en la familia con la elección de especializaciones de educación media técnica de estudiantes de los dos institutos. Luego, los objetivos específicos. El primero, conocer los roles de género aprendidos en la familia que definen la identidad individual de género. El segundo, describir expectativas sociales de género aprendidas en la familia que influyen en la elección de especialización de educación técnica. Finalmente, como parte del planteamiento del problema, me gustaría explicarles brevemente por qué en ese momento nos propusimos hacer esta investigación, además de los elementos que ya les comentaba. También nosotras buscamos generar conocimiento a nivel micro y meso de la práctica educativa y también empezar a generar conocimiento sobre un problema que estamos conscientes que es estructural y que tiene múltiples causas, pero nosotras queremos enfocarnos en estas que les mencionaba, los roles de género, la identidad de género, expectativas sociales de género para aportar a este problema. No pretendíamos resolver la problemática, sino más bien generar conocimiento enfocado en estas dimensiones que pudiera aportar a la política educativa. Es un gusto saludarlos a todos y todas. Mi nombre es Silvia Ramos y yo les hablaré acerca del marco teórico de nuestra investigación. Nuestro marco teórico fue construido desde una perspectiva teórica, ya que según el enfoque del realismo crítico, el marco teórico apoya la interpretación de los resultados de la investigación. Comenzaremos con los antecedentes en la educación media técnica en nuestro país.
Comenzamos por hablarles un poco sobre el programa Apoyo al Proceso de Reforma de la Educación Media en el Área Técnica, conocido como APREMAT, el cual fue implementado durante el periodo de 1999 hasta 2004 por la Unión Europea y el Ministerio de Educación. También les comentamos que el propósito de este programa era fortalecer la capacidad de investigación, evaluación y de planificación de estrategias de las diferentes instancias del sistema de educación media técnica. Otro momento importante en la educación media técnica de nuestro país es que el Ministerio de Educación proporciona datos acerca de las 41 especialidades que existen en nuestro país y que estas están divididas en 4 áreas: industrial, tecnológico, comercial y salud. Luego hablaremos sobre las bases teóricas de esta investigación. Las teorías utilizadas en esta investigación son 3. Estas se utilizaron con base en las categorías de nuestra investigación que están relacionadas directamente con el objeto de estudio: la identidad de género, los roles de género y las expectativas sociales de género. La teoría cognitiva de Colbert nos dice que las diferencias de género surgen por un proceso de categorización por el cual los niños y las niñas se sitúan a sí mismos en la categoría femenina o masculina, ordenando sus experiencias. La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura está relacionada con los roles de género. Esta nos dice que el aprendizaje social suscita que los roles de género se aprenden por la observación y el modelaje, siendo el entorno social la característica más relevante. La teoría de Chodorow nos dice que la identidad de género está enraizada en estructuras emocionales establecidas en una fase muy temprana de la vida, las cuales son muy difíciles de cambiar después. Estas 3 teorías nos ayudaron a nosotras para el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos. Continuamos con el marco metodológico de nuestra investigación. Utilizamos un pluralismo metodológico crítico. Utilizamos el diseño intensivo propuesto por el realismo crítico de Danemark en el 2014 con rasgos de la metodología cualitativa. Hemos llevado esta investigación a un nivel explicativo, tomando en cuenta que este conlleva opiniones subjetivas, experiencias y sentimientos de los individuos que están relacionados con nuestra investigación. En cuanto a los métodos, técnicas e instrumentos, utilizamos entrevistas individuales a profundidad aplicadas a través de la plataforma Google Meet a estudiantes de educación media técnica y padres y madres de familia. También utilizamos un cuestionario que fue aplicado a través de la plataforma SurveyMonkey a estudiantes de educación media técnica y docentes en servicio. En cuanto a los perfiles de los participantes, nosotros trabajamos nuestros perfiles con base en los criterios de selección del fenómeno de estudio, el cual surgió a partir de la teoría planteada. Por lo cual, nuestros participantes en esta investigación son 8 estudiantes de educación media técnica, 4 estudiantes hombres y 4 estudiantes mujeres, 2 padres y 2 madres de familia, y 4 docentes en servicio, 2 docentes hombres y 2 docentes mujeres. Todos ellos están relacionados, ya que, bueno, los padres y madres de familia son padres y madres de los estudiantes, y los docentes son docentes que impartían clases a los estudiantes en el 2020. En cuanto a la ética en la investigación, la ética ha sido un eje transversal en nuestra investigación. En 4 puntos importantes. Primero, la relevancia del estudio. Nosotras creemos que es importante que como investigadores se tome en cuenta qué tan relevante va a ser el estudio para la política educativa de nuestro país. También la preparación como investigadoras en cuanto al objeto de estudio. No podemos investigar algo sin estar preparadas para ello, y esta preparación no solamente se da al inicio de la investigación. Esta preparación para nosotros, aún a este punto de la investigación, sentimos que nos seguimos preparando para ello. En cuanto al análisis de la información y de los resultados, no solo hablamos de transparencia de la presentación, del análisis y la información de los resultados, pero también esto lo relacionamos con el punto 4, que es investigar en niveles más densos para así proporcionar explicaciones sobre los fenómenos sociales y no solamente a un nivel descriptivo, sino que como investigadoras tratar de llevar esto a niveles explicativos. En cuanto a la ética, nosotras queremos presentarles ejemplos de acciones concretas que se llevaron a cabo. Primero, las cartas de consentimiento. Nuestros participantes, como les mencionamos, son estudiantes de educación media técnica
todos ellos eran menores de edad, por lo cual nosotros elaboramos cartas de consentimiento dirigidas a los padres y madres de familia, por las cuales obtuvimos consentimiento de que ellos participaran en nuestra investigación. También proporcionamos cartas de consentimiento a todos los participantes, a los padres y madres de familia, a los estudiantes hombres y mujeres y a los docentes hombres y mujeres, para que así ellos estuvieran de acuerdo a que nosotros íbamos a obtener información de ellos y luego analizar esta información. Otro aspecto importante es que no hubo manipulación de la información. Ustedes verán en el siguiente capítulo que nosotras vamos a presentar la información tal cual la obtuvimos por parte de los participantes con sus mismas palabras y bueno, eso nos ayudó a nosotras bastante, es algo muy importante para el análisis e interpretación. Y luego la divulgación de la información. En cuanto a la divulgación, no solamente se refiere a cómo nosotros vamos a divulgar la información o a presentar datos personales de los participantes, sino que también como investigadoras es nuestro deber compartir la investigación con las personas que estuvieron relacionadas con nuestra investigación, con los participantes en este caso, con los docentes, con los estudiantes y con los padres de familia. En cuanto al análisis e interpretación de los resultados, como equipo investigador decidimos que les presentaríamos la información de la siguiente manera. La primera parte les mostraremos la información obtenida por parte de los participantes en cuanto a la subpregunta 1 y la subpregunta 2. Y la segunda parte sería el análisis que mi compañera Andrea les presentará. En cuanto a la subpregunta 1, ¿cuáles son los roles de género aprendidos en la familia que definen la identidad individual de género? Les presentamos acerca de los roles de género aprendidos en la familia. La gráfica nos muestra que el 47% de los participantes les fueron asignados roles de género masculinos, mientras que el 53% roles de género femenino. También obtuvimos información acerca de los roles reproductivos, los roles productivos y la identidad de género vinculada con los roles de género. En cuanto a los roles reproductivos, una estudiante mujer nos comenta: mi mamá hace la comida, parte de la limpieza, le lava la ropa a mi papá. Pues para serles sincera en mi caso, mi papá es quien no deja trabajar a mi mamá. En cuanto a los roles productivos, el padre de familia nos comenta: solo ellas se encargan del hogar porque yo como casi no vivo, o sea, trabajo aquí a la par de la casa, pero paso más que todo en mi trabajo. Aquí solo vengo solo de pasadita y no les ayudo con los quehaceres del hogar. Y en cuanto a la identidad de género vinculada con los roles de género, tenemos dos aspectos: la percepción de la identidad femenina por parte de los participantes y la percepción de la identidad masculina. En cuanto a la percepción de la identidad femenina, los participantes nos comentan aspectos como el vestuario. Ellos dicen que las mujeres se deben vestir con vestido o con falda, y también nos hacen referencia a los colores, que las mujeres se deben de vestir con colores suaves, como colores rosados, como colores púrpura, ¿verdad? Que son adecuados para las mujeres. También hacen mención en cuanto a las mujeres que ellas deben estar a cargo del hogar o deben estar pendientes del hogar prácticamente y que se deben de comportar como la sociedad lo exige. En cuanto a la percepción de la identidad masculina, ¿verdad? Los participantes no hacen demasiada alusión a la forma de vestir, solamente mencionan que deben usar pantalones o camisetas, pero en lo que sí hacen énfasis en la percepción de la identidad masculina es que ellos deben estar pendientes y a cargo de su hogar, de su familia, por lo cual los hombres deben buscar un trabajo, ¿verdad? Con los cuales ellos puedan ser los jefes de hogar y proporcionar el sustento diario. Ahora hablemos sobre la subpregunta número 2. ¿Cuáles son las expectativas sociales de género de las familias y del estudiantado que influyen en la elección de especializaciones de educación media técnica? En cuanto a esto, tenemos la primera categoría: expectativas que influyeron en la elección de especialización técnica. En cuanto a esto, las especializaciones que implican fuerza física como industria e innovación con mantenimiento eléctrico son apropiadas para hombres. Como podemos ver en la gráfica, ¿verdad? Más del 50% de los participantes dijo siempre, alrededor de un 12% dijo mucho
y un 29% dijo algunas veces, por los cuales podemos ver que ningún participante dijo que no, que una carrera que implica fuerza no es apropiada para hombres. Luego, les hablamos sobre las expectativas de género tradicionales. Un estudiante hombre que estudia enfermería nos comenta, si hubiera estudiado automotriz, se hubiera puesto contento porque le hubiera ayudado a arreglar sus carros u equipos con los que él trabaja. En cuanto a los docentes reproductores de expectativas tradicionales, obtuvimos la opinión docente sobre expectativas de padres ante hijas en la especialidad o en la carrera en industria e innovación. Esta se dividió en dos áreas, las expectativas profesionales y las expectativas sobre género. En cuanto a las expectativas profesionales, los docentes conocen que los padres y madres de familia quieren que sus hijas estén preparadas en el área que les gusta y que tengan un título universitario, ¿verdad? Pero en cuanto a las expectativas sobre género, ¿verdad? Ellos saben que los padres de familia conocen que esta carrera de industria e innovación es estudiada tradicionalmente por varones, ¿verdad? Y que sería más difícil para ellas estudiar esta carrera. Y luego nos vamos con la influencia de los modelajes. Esta información la obtuvimos por parte de dos de nuestros participantes, un estudiante hombre. Cuando yo estaba bien pequeña, un estudiante mujer y un estudiante hombre, perdón. La estudiante mujer, cuando yo estudiaba bien pequeña, me enfermaba bastante seguido, entonces siempre me fijaba cómo las enfermeras tomaban la temperatura, les hacían un diagnóstico a sus pacientes. Ella actualmente estudia una opción en salud. Y el estudiante hombre en mi mente decía, yo quiero ser como el doctor, poder hacer todo lo que él hace por sus pacientes. Este estudiante actualmente estudia una carrera también en salud. Me gustaría hablarles sobre los principales hallazgos de esta investigación. Cabe destacar que estos hallazgos los obtuvimos luego de un proceso de análisis e interpretación. El primero es que los roles y la identidad de género son un proceso de aprendizaje progresivo compuesto por fases de apropiación. Es decir, que tanto los roles como la identidad no son elementos aislados, sino que se aprenden en el hogar, con la familia, a partir de un proceso. El primer elemento de este proceso nosotros lo identificamos en este esquema como los roles de género. Luego hay un aprendizaje tradicional sobre estos roles diferenciados en el hogar. Luego los estudiantes se lo apropian, lo reproducen y también esto genera la identidad de género. Es así, ya teniendo una identidad de género, es así como se construyen nuevamente los roles de género. Este es el esquema tradicional que identificamos en los estudiantes consultados. Sin embargo, encontramos casos que no funcionaba así, que este esquema no era así. Entonces, estos casos le hemos llamado casos disruptivos. Sin embargo, se los explicaremos más adelante, pero los ubicamos en este esquema también para que se puedan identificar en qué fase del proceso es que este esquema tiene una disrupción. El segundo hallazgo es que los roles de género condicionan las elecciones de hombres y mujeres. Los roles de género se convierten en una condicionante cuando los estudiantes están por elegir una especialización técnica. Ellos recuerdan los roles que aprendieron en su hogar como una condicionante que los lleva a elegir una especialización técnica vinculada estrechamente con esos roles. Luego, la elección de especialización técnica está influenciada por modelajes externos. Este es un hallazgo totalmente nuevo que no lo teníamos no nos imaginábamos que lo íbamos a encontrar, y es que además de los papás, de la influencia de los roles en el hogar, los estudiantes también tuvieron modelajes externos que también influyeron en la elección. Sin embargo, lo que descubrimos es que también estos modelajes estuvieron mediados por los roles de género. En el caso de las mujeres, ellas aspiran a ser enfermeras y tuvieron su modelaje externo fueron enfermeras. Y en el caso de los hombres, su modelaje externo fueron doctores. Entonces, a pesar de que estudian lo mismo, una especialización técnica en salud, los hombres tuvieron una inspiración externa y de doctores y las mujeres de enfermeras, es decir, también mediadas por roles de género. Otro de los hallazgos es que
los docentes hombres discriminan a las mujeres que estudian especializaciones técnicas. Esto lo vimos en los 2 docentes consultados, por eso ponemos que es el 100% de las personas consultadas. No es que todos no tenemos, el diseño no fue, el diseño intensivo no es para decir que todos los docentes actúan así, sino que estamos hablando solo y específicamente de los docentes consultados en esta investigación, que los 2 docentes dijeron que las mujeres no tenían las capacidades para poder desarrollarse en una carrera técnica, y esto nos lleva al siguiente hallazgo, que también ellos, los hombres docentes, manejan un discurso restrictivo hacia las mujeres. Algunas de las frases que más mencionaban era que ellas no pueden, que son más delicadas, que se les dificulta, que deben cuidarse, que no deben desvelarse, y que una carrera técnica en educación media implica el desvelo, implica esfuerzo físico, y que las mujeres no deben hacer eso. Entonces, está estrechamente relacionada con un discurso restrictivo que solo lo identificamos para las mujeres, porque para los hombres no hay restricciones, sino que hay oportunidades de que puedan explorar, puedan desarrollarse, y para las mujeres es lo contrario. Luego, otro de los hallazgos es que encontramos que los estudiantes, ponemos el 100% de los estudiantes, de igual forma aclarar que son los estudiantes consultados en esta investigación, no podemos generalizar, solo los estudiantes consultados mencionan un discurso de transición hacia la igualdad de género. Es decir, ellos, al hablar sobre igualdad de género, tienen identificado que tanto mujeres como hombres merecen las mismas oportunidades de aprender, de desarrollarse, de trabajar. Sin embargo, lo hemos catalogado como un discurso de transición, porque luego de analizarlo, no es un discurso 100% de igualdad, ya que ellos creen que la mujer necesita una oportunidad de igualdad porque es más débil, porque es más frágil. Entonces hay una revictimización hacia la mujer, y es debido a esto que para ellos es importante la igualdad. Sin embargo, en varios países de la región, como en México y en Colombia, vimos investigaciones donde también arrojan que los jóvenes están teniendo este discurso transitorio de igualdad de género. Entonces, no podemos declarar que ellos ya tienen un discurso de género. Sin embargo, puede ser que estén empezando a trascender hacia ese discurso de igualdad. Finalmente, otro de los hallazgos es que el ámbito laboral es un fuerte influenciador en la elección de especialización técnica. Otro hallazgo que no lo habíamos considerado incluso en las categorías previas, y fue que tanto para mujeres como para hombres consideran que las oportunidades laborales es un fuerte elemento que decide al final qué especialización eligen. Y cabe destacar que el mercado laboral para ellos también está mediado por los roles de género. Es decir, los hombres consideran que no van a tener muchas oportunidades si estudian enfermería, porque al salir y buscar un empleo, la mayoría de enfermeras son mujeres. Entonces, y a la inversa, también las mujeres consideran que no van a poder desarrollarse muy bien en ingenierías, en especializaciones altamente técnicas, porque son espacios donde ya los hombres están de forma más representativa. Y por consiguiente, me gustaría hablarles sobre los elementos disruptivos que les mencionaba en el esquema previo. Los elementos disruptivos nos referimos a aquellos elementos que salían del esquema tradicional que identificamos en la mayoría de estudiantes. Hubo casos que no correspondían, entonces los identificamos como elementos disruptivos, es decir, que salen de ese esquema, y lo iniciamos explicando con los roles tradicionales de género, que es ahí donde inicia el aprendizaje de los roles de los estudiantes. Sin embargo, identificamos que el rol de apoyo de la mamá es un elemento disruptivo, porque en el esquema tradicional, como verán en los resultados, en el documento, se habla de que el papá es el que influye en las decisiones, es el que toma las decisiones, y el rol de la mamá queda más relegado. Entonces, acá identificamos que cuando los estudiantes hombres, al menos los 2 estudiantes hombres de enfermería que consultamos,
ellos tuvieron un apego a su mamá durante todo su crecimiento y cuando eligieron la especialización técnica en enfermería, esto influyó mucho. Entonces, identificamos que en ellos que no estudiaron una especialización relacionada a sus roles de género, hubo este elemento atrás de disruptivo que fue el apego y el crecimiento y el apoyo que tuvieron con su mamá. Cabe destacar que este hallazgo también cuestiona la teoría de Chodorow, que es una de las teorías que utilizamos nosotras en nuestro marco teórico y que indica que los estudiantes hombres tienden a alejarse de la mamá para empezar a adquirir los roles masculinos. Sin embargo, en estos dos casos vimos que no fue así, que los estudiantes tuvieron un apego a ella, crecieron más junto a ella, a pesar de que tenían un rol paterno en la casa. Y esto influyó cuando ellos eligieron una especialización técnica no relacionada a sus roles de género. Otro elemento disruptivo fue la influencia del papá hombre. En el caso de las dos estudiantes mujeres que eligieron la especialización de industria e innovación, ellas, a diferencia de las demás niñas consultadas, ellas tuvieron aprendizajes previos diferentes por parte de su papá. Es decir, ellas desde pequeñas fueron formadas en electrónica, también en el área de mecánica, reconstruir aparatos, en lógica, matemática. Es decir, que ellas, además de aprender los roles tradicionales de una mujer, tuvieron este aprendizaje alterno diferente. Y cuando eligieron su especialización técnica en industria e innovación, este fue uno de los principales influenciadores en esa decisión. Finalmente, me gustaría hablarles sobre las conclusiones de esta investigación, que están estrechamente vinculadas con los hallazgos. La primera conclusión es que existe una relación sustancial entre los roles de género que aprenden los estudiantes en sus hogares con sus papás y entre la identidad de género que construyen. Esto es fundamental para tenerlo en cuenta tanto para intervenciones educativas como también intervenciones en temas de género. Además, concluimos que las mujeres siguen siendo afectadas por la doble función, tanto académica como laboral, como la labor doméstica que realizan en el hogar, además que son afectadas por un discurso cargado de restricciones, como ya lo mencionábamos. El ámbito laboral es un fuerte influenciador al momento de elegir una especialización técnica. El mercado laboral, sin embargo, se sostiene sobre una base de género. Entonces, es importante empezar a identificar que las intervenciones de género en educación no solo deben ser a nivel académico, sino que también otros factores están influyendo muy fuerte como es el mercado laboral. También concluimos que los docentes hombres discriminan a las mujeres estudiantes. Con esto nos referimos específicamente a los dos docentes hombres consultados en esta investigación, que la escuela, en ese sentido, la escuela continúa teniendo un sistema patriarcal que permea en las prácticas educativas y que influye en los estudiantes, porque ellas, al ser cuestionadas sobre sus capacidades constantemente, ellas empiezan a sentir inseguridad. Entonces, podemos concluir eso, que los docentes hombres, además de tener un discurso muy restrictivo, discriminan a las estudiantes, y esto es muy grave porque los docentes hombres han sido formados en la política de igualdad de género. También concluimos que la elección está influenciada por los papás, pero también por modelajes externos. Y cabe destacar que concluimos que los papás sí influyen, pero no determinan, porque esta es una de las conclusiones más importantes, porque al inicio, en el planteamiento, nosotras consideramos que la mayor importancia de la influencia venía de los papás. Sin embargo, concluimos con la investigación que sí, los papás influyen mucho, pero no determinan, porque también la elección de especialización técnica está relacionada con los modelajes externos y con el mercado laboral. Son otros elementos externos que están influyendo. También concluimos que el discurso sobre la igualdad de género en los estudiantes es un discurso transitorio y también que ellos continúan practicando roles de género tradicionales. Y finalmente concluimos que las mujeres pueden tener un rol disruptivo. Esto es muy importante porque fue uno de los últimos hallazgos y una de las últimas conclusiones que incluimos a nuestro trabajo, y es el rol de las mujeres en la investigación
en todo el análisis de los resultados, nosotras nos habíamos percatado de la influencia que tiene el papá hombre en las decisiones, en el aprendizaje de los roles, pero después empezamos a analizar el rol de la mujer y nos hemos encontrado que puede ser un elemento disruptivo. Y lo concluimos así a partir de los casos analizados en esta investigación, que los estudiantes que tuvieron un mayor apego a sus mamás estudiaron otra especialización no relacionada a sus roles de género, además que las mujeres docentes, las 2 mujeres docentes consultadas, también apoyaron totalmente a las estudiantes mujeres de especialización técnica, lo que nos lleva a concluir que las mujeres sí tienen un rol de disrupción en este esquema de aprendizaje de roles de género tradicional. Finalmente, con las recomendaciones, estas las realizamos a nivel meso y micro de la política educativa. La primera recomendación es la formación en género con la participación de padres y madres en estas intervenciones, porque con esta investigación concluimos que los papás tienen un rol muy importante en la manera que influyen para la elección de especialización técnica, y los papás también son transmisores, reproductores de los roles de género. Entonces es importante que la formación en género no sea solo para los estudiantes, sino también para los papás. También recomendamos más mujeres docentes que puedan enseñar, porque como veíamos, las mujeres docentes tienen un rol importante que motiva a otras estudiantes mujeres a que se incluyan en las especializaciones de educación técnica. Además, otra de las recomendaciones es sobre las oportunidades laborales. Se recomienda promover la divulgación sobre las oportunidades para que los estudiantes conozcan específicamente las oportunidades laborales de cada especialización técnica. También se recomienda fomentar la seguridad en las niñas, porque como ya veíamos, las estudiantes mujeres que están en las áreas de especializaciones técnicas tienden a cuestionar sus capacidades y esto genera inseguridad en ellas. También se recomienda un acercamiento profesional, pero sin estar mediado por los roles de género, es decir, poder invitar a profesionales para que los estudiantes lo conozcan, pero que no sean carreras vinculadas con roles de género, es decir, hombres enfermeros o mujeres en especializaciones altamente técnicas. También la formación en género para los estudiantes. Se recomienda diseñar e implementar programas o proyectos educativos enfocados en la igualdad para las estudiantes, porque como ya veíamos, su discurso aún está en un proceso de transición y de construcción. Entonces es un buen momento para formarlos adecuadamente en género. También se recomienda trabajar un plan de asesoría pedagógica para 8º y 9º grado, porque como se vio en la investigación, los estudiantes eligen la especialización técnica desde muchos años atrás, antes de estar en bachillerato. Entonces se recomienda que en 3er ciclo se pueda fomentar la asesoría pedagógica para estudiantes en temas de igualdad de género también. Aquí concluye la presentación de nuestra investigación. Agradecemos sus comentarios y su atención.